Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal Ideas Bíblicas con Carolina. Es una alegría saludarlos y quiero felicitarlos por el lindo trabajo que día a día ustedes hacen como maestros, pero también como padres. Así que si eres padre y estás aquí, cada día estás enseñando la palabra de Dios, ánimo adelante y deseo que todos los recursos que compartimos en nuestro ministerio Ideas Bíblicas con Carolina sea de gran bendición para ti. Dios bendiga la linda labor que haces al enseñar de forma divertida, interactiva, atractiva la palabra de Dios. Muy bien, hoy vamos a hablar de un gran árbol. Esta es una hermosa parábola, muy cortita, pero con un significado muy grande. ¿Quién contó esta parábola? Jesús. Y es la parábola de la semilla de mostaza. La encontramos en Mateo capítulo 13, versículos 31 al 32. Esta historia, esta clase que vamos a tener con nuestros niños, esta lección que vamos a tener con ellos, tiene un foco central, un objetivo, y es la gracia de Dios. Recordemos que la gracia se puede comparar como un regalo inmerecido, algo que no merecemos, pero Dios nos lo da porque nos ama. Así que a través de esta historia los niños aprenderán que el amor de Dios nos ayuda a crecer, así como esa semillita llega a convertirse luego en un gran árbol. Así es el amor de Dios cuando crece en los corazones nuestros, y nuestros niños deben aprender eso desde muy temprana edad. Así que el objetivo es que los niños piensen que así como crece la plantita, ellos pueden crecer en Jesús, van a ir creciendo en gracia y en sabiduría. Y el deseo que debe crecer en ellos es anhelar crecer amando a Jesús cada día más. Recordemos que esta historia nos dice que esta semillita creció y este árbol llegó a ser tan grande que aún las aves, los pajaritos venían allí para hacer sus nidos. También es un árbol que da sombra y que da alegría a muchos otros animales y a las personas, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a empezar con las actividades preliminares. Son las actividades que van preparando la mente del niño para lo que viene. En otras historias de parábolas, yo les venía diciendo que prepararan con sus hijitos una semillita, que la plantaran y que la pusieran si querían con tierra o si la querían poner en agua con un algodoncito con frijol. Entonces la idea es que día a día ustedes vayan haciendo un récord allí, vayan registrando cómo va creciendo esa planta. Entonces ahora llegó el momento de ya mirar cómo ha crecido durante las últimas semanas esta plantita. Así que como actividad preliminar podemos decirle a los niños que traigan sus plantitas y no las muestren, o tal vez si han sembrado alguna en casa lo pueden traer, o preguntarles qué experiencia han tenido sembrando en casa. El sembrar es una actividad hermosa que nosotros podemos hacer como padres con nuestros hijos, porque hay hermosas lecciones que los niños van a aprender allí, de perseverancia, de cuidado, de amor y protección. Y es por eso que debemos aprovechar esta hermosa parábola que Jesús contó para enseñar a nuestros niños también a plantar y disfrutar con ellos. Muy bien, otra actividad preliminar es que podemos tener varias semillas de frijoles, semillas de girasol, compararlas y hablar de las propiedades que tienen cada una de ellas, cuáles se comen, cuáles no se comen, cuáles se convierten en un árbol grande, cuáles se convierten en un árbol pequeño y así sucesivamente. Muy bien, para iniciar también podemos hacer con ellos tener dos recipientes, dos macetas vacías en un extremo, y en el otro extremo vamos a tener tierra. Así que vamos a tener dos palitas o cucharita, lo podemos hacer si no tenemos las palitas, y vamos a hacerlo, mínimo tenemos que hacerlo entre dos niños. Vamos a ver, o entre mami e hijo, vamos a ver quién llena la macetita con esa tierra primero, quién llena el recipiente para plantar primero, papá, mamá, o quizás el niño y papá, o los dos hermanitos, o si los tenemos en una clase, quién es el primero en llenarlo. Incluso si tienes una clase virtual, esto va a ser divertido. Diles con anterioridad que preparen una macetita o un vaso, tierra, una cucharita, y vamos a pedirle a ellos que en un tiempo récord vamos a mirar quién es el primero en llenar la macetita. Si lo hacemos de manera virtual,
tenemos que darle la medida del vaso para que sea algo equitativo con esta actividad. Muy bien, bueno, ahora vamos para algo lindo y hermoso, y es que nuestros niños memoricen la palabra de Dios. Es por eso que en nuestro ministerio compartimos las ilustraciones, las imágenes y los recursos, las ideas que el Señor pone en mi corazón para compartirlas con ustedes, para que sea divertido, interactivo aprender la palabra de Dios. Bueno, ¿cómo podemos enseñar este versículo? Entonces les traigo varias ideas. La primera de ellas es que tomemos una cajita de Kleenex. Aquí tenemos yo lo que he hecho es tomar una cajita de pañuelitos, Kleenex, y ahora entonces vamos a decorarla. En la parte de superior vamos a decorarla con verde, le he puesto telita verde, y aquí vamos entonces a ir a las páginas. Allí les estoy compartiendo en nuestras páginas el material. Vamos a imprimir la parte frontal para pegarla en la parte del frente de nuestra caja. Y ahora vamos a tener al Jesús, lo vamos a recortar y vamos también a utilizar el árbol. El árbol vamos a pegarlo en un palito de paleta. Y lo que he hecho es recortarlo, y también para que quede más fuerte le he puesto cartulina de colores, y así pues también queda algo más bonito, más llamativo para nuestros niños. Muy bien, aquí encontraremos el versículo por partes. Entonces nuestro versículo inicia, la idea es que el niño no solamente lo mire, sino que él vaya interactuando con él. Así que vamos a tener la semillita recortada y vamos a pedirle a él que mientras lo va repitiendo vaya poniendo los diferentes elementos. Entonces la primera parte del versículo es la semillita. Aquí dice crezcan, entonces el niño va a poner allí la semillita, crezcan. Vamos a tener el árbol, lo que he hecho es hacerle una abertura aquí, de tal forma que se pueda incluir allí. E incluso estas cajitas ya tienen una abertura, la he usado. Y vamos entonces a tener el árbol así, bien adentro, de tal forma que cuando digan crezca, vamos a ir levantando el árbol como si el árbol estuviera creciendo, ¿ok? Entonces dice crezca en la gracia. Entonces vamos a pegarlo aquí con un poquitico de tape o cinta. Crezcan en la gracia de Jesucristo, y acá está entonces representado Jesús, Jesucristo. Y ahora, ¿en qué parte de la Biblia está? Vamos a tenerla con el sol. En el sol está el texto bíblico, que es segunda de Pedro 3:18. Lo vamos a pegar con una cintita aquí detrás del árbol. Y olvidé un detalle, cuando hablamos de la gracia, cuando ellos mencionan en la gracia, vamos a permitir que ellos pongan un regalo, porque la gracia de Dios, la mejor forma de representarlo es a través de un regalo. Muy bien, aquí ha quedado entonces, vamos a verlo allí en la imagen, lista nuestra cajita. El niño entonces puede repetirlo las veces que desee junto con él, y ellos mismos nos pueden ayudar a hacer incluso esta cajita. Va a ser algo hermoso para ellos y lo van a poder reutilizar para otras historias. Otra forma de hacer nuestro versículo, entonces se las voy a mostrar aquí, es con un plato. Aquí tenemos entonces nuestro versículo por parte. ¿Qué vamos a hacer? A tomar un plato descartable o desechable. Vamos a tomar las mismas imágenes que hemos usado, la tierra. Vamos a poner aquí la semillita, permitir que él mismo pegue la semillita, crezcan. Y ahora el árbol, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrirle una abertura al plato. Aquí donde termina la tierra, y donde se separa la tierra y el cielo, y vamos con este árbol que lo hemos puesto también en un palito de paleta, vamos a introducir ahí. Cuando dice crezcan en la gracia, vamos a permitir que vaya saliendo el árbol de la gracia, crezcan en la gracia de Jesucristo. Entonces aquí tenemos a Jesús y tenemos en el sol el versículo o en la parte de la Biblia donde se encuentra. Muy bien, ya para el momento entonces de la historia, antes de pasar al momento de la historia, recuerden que también se los estoy dejando ilustrado en dos partes. Así que si lo utilizas en una Biblia, entonces puedes pegarla en las dos partes, de que es crezcan en la gracia de Jesucristo, segunda de Pedro 3:18, ilustrado de tal forma que lo puedan cantar o ir representando con los niños. Muy bien, ya para el momento de la historia, entonces vamos a permitir que los niños se pongan un traje de sembrador, un traje bíblico. Vamos a tenerle una bolsita donde ellos puedan tener semillas y puedan representar la historia.
O podemos tener este escenario. Entonces, vamos a empezar con Jesús. Recordemos que también dice que Jesús es como el sembrador, ¿verdad? Él es el que siembra la semillita en nuestro corazón. Entonces, lo que hemos hecho es hacer este bolsito de Jesús. Les estoy dejando ahí el molde. Lo he pegado sobre una cartulina y le he hecho la abertura de el bolsillo. Allí por dentro vamos a incluir las semillitas que Jesús va a plantar en nuestro corazón. Lo podemos usar para el momento de la historia. Recuerden que estos personajes lo que estamos haciendo es ponerlos sobre botellitas o sobre rollos de papel higiénico. Por ejemplo, aquí tenemos al niño sembrador, entonces lo ponemos sobre los rollitos y le ponemos un soporte de una cartulina firme. Muy bien, entonces nuestros niños van a interactuar en el momento de la historia con el sembrador, el personaje o con Jesús. El árbol también vamos a poner para pegar y despegar los pajaritos. Y en el momento de la aplicación de la historia, qué importante es que nuestros niños en la aplicación de la historia puedan reflexionar acerca de qué me enseña esta historia o qué quiso decir Jesús con esta parábola, cuál fue su significado. Para eso vamos a listar una cajita, una canastica que dice: para crecer en Jesús necesito. Ok, ¿qué necesitamos o qué necesitan los niños para crecer en Jesús? Vamos a representarlo con lo que necesita una planta, ¿ok? Para crecer. ¿Qué necesita una planta para crecer? Lo primero es el agua. Entonces vamos a ver allí en la imagen el agua. El agua, necesito el agua de la oración, orar. ¿Qué necesitamos? Orar para crecer en Jesús. Entonces vamos a poner aquí el recipiente, la regadera de agua. ¿Qué más necesitan nuestros niños para crecer en Jesús? Oh, nuestros niños necesitan el sol, así como la planta necesita el sol. En el sol, ¿qué vamos a poner? Hablar a otros de Jesús. Cuando hablamos a otros de Jesús, estamos creciendo. Cuando compartimos el mensaje de salvación y la Biblia, estamos creciendo en la fe. ¿Qué otra cosa? La tierra. Las plantas para crecer necesitan tierra, ¿verdad? Un buen terreno, una buena tierra. Vamos entonces a poner aquí el rastrillito o la pala con la tierra donde dice: necesito estudiar la Biblia. Necesitamos cada día para crecer en Jesús leer la Biblia, estudiar las lecciones de la Biblia y aprenderla, memorizarla. Es algo súper importante. Podemos incluso en esta canastica meter cada uno de estos elementos o en una canastica más grande que se las voy a dejar allí. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos representarlo con el árbol. Aquí ustedes ven que está el árbol. Les estoy dejando los moldes. Aquí va a estar la aplicación de la historia en este árbol. Entonces tenemos que el árbol le vamos a cortar por esta parte y al cortarlo le vamos a pegar en los extremos como a manera de abanico esta tirita. En esta tirita en cada cuadrito está representado cómo podemos crecer en Jesús. Amando y teniendo el amor de Jesús en mi corazón, leyendo la palabra de Dios cada día, compartiendo con otros, orando, que es lo mismo que hemos mencionado. Entonces lo interesante es que se va a sembrar porque crecemos y el árbol se va a estirar, ¿verdad? Representando cómo crecemos en la gracia de Dios, así como el árbol crece y crece. Muy bien. También podemos usarlo para cantar diciendo: crezco, crezco como semillita, crezco, crezco como una flor, crezco, crezco todos los días al leer la palabra de Dios. Y luego lo volvemos a cantar y en la segunda parte decimos: al orar a mi buen Dios. Y así sucesivamente lo vamos a ir cantando y utilizando. Muy bien. Podemos hacer un juego, entonces les estoy dejando más grandecitas estas imágenes, ya sea si tienes una clase virtual para que la compartas, y vamos a hacer un juego que se llama usando un testimonio o lo que llamamos un juego de relevos. Entonces, para esto mínimo, pues que hayan 2 o 3 personas, o lo podemos hacer en familia o allí con los niños. Lo que hemos hecho es hacer este testimonio en un rollito de papel
Oh, se nos ha caído el sol aquí en un rollito de papel de servilleta grande, lo hemos tomado y aquí por dentro vamos a enrollar entonces las formas como podemos crecer en Jesús. Lo vamos a enrollar y lo vamos a meter allí por dentro y vamos entonces a distribuir los niños en diferentes lugares. Un niño va a estar en un extremo, el otro va a estar en el otro y el niño tiene que ir corriendo a pasar este testimonio, pero antes de que el niño arranque a pasarle este testimonio al otro niño, vamos a decirle en el oído una forma como él puede crecer en Jesús. Entonces, por ejemplo, podemos decirle, orando cada día. Entonces, él se lo va a decir como secreto, se va corriendo, se lo entrega al siguiente niño, el siguiente niño lo recibe, escucha el mensaje, orando cada día crezco en Jesús. ¡Wow! Luego se va y así lo hacemos con todos los niños que tengamos o con todos los miembros del juego, del equipo del juego. Y ya al último tiene que ir, entregar el testimonio y decir cuál era el mensaje. Entonces la idea es que ellos te puedan transmitir ese mensaje y entonces vamos a permitir que saquen de allá adentro y le vamos a mostrar a ellos lo que está representado. Entonces necesito orar cada día para crecer en Jesús y así lo vamos a hacer con el sol y con cada uno de ellos. Entonces lo vamos a hacer en varias rondas para que ellos lo puedan hacer. Recuerden que estamos dejando una clase modelo donde ustedes pueden mirar ya de forma práctica los juegos, las actividades que les estoy describiendo, pero también donde ustedes incluso pueden encontrar otras actividades sugerentes. Dios les bendiga y deseamos que la palabra de Dios sea algo importante para nuestros niños. Y antes de despedirnos, se olvidaba un detalle importante. Aquí en nuestro árbol tenemos nidos de aves, porque recordemos que este árbol creció tanto que hasta las aves pueden vivir allí. Dentro del nido vamos a hacerle una abertura, un bolsillito, y allí por dentro vamos a reflexionar en algo importante y es cuando nosotros crecemos y somos un árbol agradable como ese árbol de la semillita de mostaza, ¿qué pasa? Las aves querían venir a ese árbol. ¿Y por qué? Porque es algo agradable, les causa protección, les da ayuda. Así somos nosotros cuando crecemos en Jesús. Somos algo agradable y los demás van a querer venir y estar con nosotros y aprender más de Jesús. ¿Quiénes querrán venir? Los vecinos querrán saber más de Jesús. ¿Quiénes van a querer? La familia, ¿verdad? Va a querer saber más de Jesús. Y también nuestros amigos. Entonces allí por dentro vamos a permitir que el niño vaya sacando los papelitos y vamos a reflexionar con ellos de este aspecto importante. Dios te bendiga y deseamos que el enseñar la palabra de Dios a través de esta historia sea algo de gran bendición para tu vida y para la vida de los que compartes. Dios les bendiga. Recuerden suscribirse, darle un me gusta, activen la campanita porque recibirán nuestras notificaciones. Comparte con otras familias. Estarás compartiendo mensajes de esperanza y salvación.